Mi nombre es Carolina Sánchez. Yo los voy a estar acompañando este mes de octubre con una serie de talleres sobre ciclismo urbano. Estos talleres son parte del proyecto llamado Fomento del Ciclismo Urbano en Montes de Oca y Curridabat, el cual busca sensibilizar, educar e implementar cicloinfraestructura priorizada en ambos cantones. Con este proyecto se pretende implementar más de 30 kilómetros de ciclovías que proveerán de seguridad a la población ciclista de estos dos cantones, que son además unos conectores al este de la ciudad. Es un proyecto innovador y no carrocentrista, que implica una colaboración interinstitucional única entre el gobierno central, los gobiernos locales y la sociedad civil. El proyecto tiene un monto global de 400.000 euros y forma parte del programa Euroclima Plus, el cual es financiado por la Unión Europea. Fue creado por la Municipalidad de Curridabat y la Municipalidad de Montes de Oca y es ejecutado por el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales Cedarena, con el apoyo de la Agencia de Cooperación Alemana GIZ, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOP, y el Consejo de Seguridad Vial COSEVI. Este es el primer taller de ciclismo urbano que vamos a tener de un total de 6 diferentes talleres. El día de hoy vamos a hablar sobre la bici y para eso nos acompaña Emanuel León, quien es miembro de Bicibus, un ciclista amateur y gerente de proyectos de IT. Bienvenido, Emanuel. Hola Carolina, buenas tardes, buenas noches y también buenas tardes a todos y todas que nos acompañan. Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros. Antes de conversar, antes de conversar con Emanuel, lo que vamos a ver es un video de nuestro amigo David Gómez, donde él nos va a contar un poco sobre los diferentes tipos de bicicletas que hay en el mercado, para qué sirve cada una y algunos temas básicos de mecánica y de mantenimiento de las bicis. El video dura aproximadamente unos 20 minutos, un poquito más de 20 minutos, y una vez que terminemos el video vamos a volver con Emanuel para conversar más y para contestar las preguntas que ustedes tengan. Las preguntas nos las pueden ir dejando en los comentarios, tanto en el Facebook Live de la página de la Municipalidad de Montes de Oca como en la de la página de la Municipalidad de Curridabat. Además, en la descripción de este Facebook Live hay un link con un form donde ustedes pueden llenar la información de ustedes si quisieran acompañarnos a lo largo de los 6 talleres para que al final puedan recibir un certificado de participación y ser invitados a más actividades alrededor de la ciclovía al este. Por lo tanto, entonces, vamos a compartirles el video por acá. Y ya casi volvemos. Hola a todos y bienvenidos al taller de ciclismo urbano. El taller de ciclismo urbano es una recopilación de experiencia ciclista urbana por más de 15 años utilizando la bici como medio de transporte en combinación con algunos criterios de prevención de riesgos aplicados a la seguridad vial. Como pueden ver, el taller tiene que ver con seguridad y eficiencia. Esos son los dos pilares bajo los cuales vamos a desarrollar el taller del día de hoy. Entonces, bienvenidos y esperamos que lo disfruten mucho. Primero queremos hablar, les decía, ¿verdad?, del taller como tal, pero queremos hablar del contenido. Hay 6 capítulos en este taller, entonces este es el primer capítulo, vamos a hablar de la bicicleta. Después vamos a hablar de lo que nosotros llamamos los chunches, es decir, todos los accesorios que se utilizan para andar en la bici. También vamos a hablar de la logística, que es cómo resolver los viajes en el día a día para que nos funcionen de manera, conveniente la bicicleta y que no sea más bien una incomodidad utilizarla, sino que nos vaya funcionando bien. Esos son los 3 primeros capítulos que tienen que ver con cosas físicas y después vamos a pasar a 3 capítulos más que tienen que ver con cosas más bien no materiales. Hablamos de la ley. Vamos a repasar la ley 9078, que es la ley de tránsito, y también la ley 9660, que es la ley de movilidad y seguridad ciclista. Estas 2 leyes son las que tienen que ver con ciclistas y vamos a repasar entonces los principales aspectos que tienen que ver con derechos y deberes de las personas que usan la bicicleta.
También vamos a hablar de las reglas de la calle. Ese es el quinto capítulo de este taller. Las reglas de la calle quiere decir lo que nosotros hemos aprendido bajo nuestra experiencia como ciclistas urbanos y que refleja un poco la aplicación práctica de la ley. Y en última instancia vamos a repasar 6 escenarios de peligro para ciclistas, es decir, 6 situaciones en las que los ciclistas nos podemos ver en peligro y vamos a acompañarlas de consejos sobre cómo enfrentar esas situaciones para estar mejor. Este es el primer capítulo, la bicicleta. Entonces queremos hablar de la bici como tal. Es muy importante hablar de la bici porque pues, es el vehículo sobre el cual vamos a tratar en todo el taller. ¿Qué sucede con la bicicleta? Bueno, o sea, la bicicleta es una máquina altísimamente eficiente, ¿verdad? O sea, creo que es muy importante resaltar el hecho de que la bici es 5 veces más eficiente que caminar y es hasta 35 veces más eficiente que usar un vehículo motorizado. Entonces hay muchísimo valor en la bicicleta como vehículo y queremos también explorar eso. Pero para ser prácticos, también queremos repasar con ustedes qué tipo de bicicletas hay en el país y cuál bicicleta les convendría más a las personas que están a punto de elegir una bicicleta. Entonces, eso es mucho lo que queremos tratar en este capítulo de la bicicleta como tal. Para eso tenemos este cuadro en el que hacemos una breve comparación de las, digamos, fortalezas y debilidades de los 5 tipos de bicicletas más comunes que vemos en las calles de Costa Rica. El primer tipo de bicicleta que queremos repasar es la bicicleta de ruta, que de hecho es la bici que ven aquí como parte del set. La bicicleta de ruta es una bicicleta con características especialmente enfocadas en velocidad y en potencia, ¿verdad? O sea, en lograr que la bicicleta recorra en cada pedalada pues mayor distancia y logre una eficiencia mayor en el recorrido. Por eso tienden a ser bicicletas livianas, de llantas delgadas para menor fricción y mayor desempeño, y eso pues las define muy bien como una bicicleta que es estrictamente para calle. Entonces, como pueden ver, bueno, a nivel de precios, como están viendo acá, a nivel de precios tienden a ser un poquito más caras porque son bicicletas en las que se busca que sean de mayor desempeño y por lo tanto los componentes son un poquito más caros. Los marcos también, si se busca una bicicleta de aluminio o de carbono, pues tienden a ser un poco más caros. En cuanto a terreno, como les decía, ¿verdad? El ancho de llanta que se tiene para bicicletas de ruta pues es un ancho que impide utilizarlas en calles de lastre o calles de piedra. Se puede usar en una calle de lastre, por ejemplo, pero hay que tener mucho cuidado y saber muy bien lo que se está haciendo. Son bicicletas diseñadas para la calle. Entonces, en cuanto al terreno, tienen esa característica. En cuanto a repuestos, pues porque son bicicletas muy comerciales que están en todos los ciclos del país, entonces los repuestos están bastante disponibles y no hay mayor complicación al encontrar repuestos y demás. Tenemos también en cuanto a estabilidad, es una bicicleta muy estable, una bicicleta pues, de marco rígido que logra darle a las personas bastante seguridad y estabilidad. Tal vez no tanta como una bicicleta de montaña, que es la siguiente que vamos a ver, pero sí es bastante estable. Y por supuesto, en cuanto a potencia, es una bicicleta con un recorrido en cadena bastante bueno, y eso hace que pues sea una bicicleta eficiente, una bicicleta que sirve para llegar a largas distancias con menor esfuerzo inclusive. En segundo lugar tenemos la bicicleta de montaña, y esta es la bicicleta que tal vez ustedes más comúnmente ven en la calle. Eso es importante porque es una bicicleta pues muy predilecta entre las personas en Costa Rica porque es una bici todoterreno, ¿verdad? Como su nombre lo dice, es una bicicleta de montaña, pero también nos va a servir en la calle. Entonces aquí es importante enfocarnos en esto porque si alguien está pensando en comprar una bicicleta, tal vez la mejor bici que pueden comprar para comenzar y para ir entendiéndose mejor en el mundo del ciclismo, ya sea deportivo, recreativo o urbano, es una bicicleta de montaña. Como pueden ver, de hecho cumple
de forma positiva con todos los aspectos que estamos valorando, los criterios. Es una bicicleta asequible, de buen precio, con un mercado muy amplio, que por ejemplo en bicicletas usadas se puede conseguir desde los 50.000 colones. También es una bicicleta pues todoterreno, como ya lo dijimos, con una amplia gama de repuestos también que están disponibles en todos los ciclos del país. Una bicicleta muy estable, principalmente por el ancho de manivela que tiene, se logra bastante estabilidad. Es una bicicleta que le da seguridad a la persona que la usa, y es una bicicleta potente también, con una gama de cambios, o sea, de marchas bastante amplia, que le permite a las personas pues desarrollar diferentes velocidades, pero también subir cuestas muy empinadas con una combinación de marchas más suave, ¿verdad? En tercer lugar tenemos bicicletas urbanas, pero acá hay algo interesante. Las bicicletas urbanas son cualquier tipo de bicicleta en realidad. ¿Qué pasa con una bicicleta urbana? Que es una bicicleta transformada para efectos utilitarios, o sea, para usarla como bicicleta del día a día, para ir al trabajo, para hacer las compras, para ir al colegio, ¿verdad? Para ir a hacer deporte. Es una bicicleta que se caracteriza, como pueden ver aquí en esta gráfica, por tener algunos elementos que la hacen urbana. ¿Y cuáles son esos elementos? Bueno, justamente la presencia de luces, por ejemplo, la luz delantera, el stop trasero, los guardabarros, el rack trasero que permite cargar una alforja o dos alforjas, o llevar alguna carga adicional en alguna canasta. Son esas características las que hacen de cualquier bicicleta una bicicleta urbana. Ahora, también se venden bicicletas urbanas como nuevas, es decir, ya armadas con ese propósito, pero cualquier bici que ustedes tengan en la casa la pueden convertir en una bici urbana. Ahora, con respecto de las bicicletas urbanas, bueno, por esa misma razón, porque puede ser cualquier bicicleta, tienen una gama de precios bastante amplia, ¿verdad? Podemos encontrar todo tipo de bicis. En cuanto a terreno, al momento de equipar una bicicleta para efectos urbanos, como por ejemplo con guardabarros, los guardabarros son piezas frágiles que están muy cerca de las llantas. Entonces, si uno fuerza la bicicleta en un terreno, ¿verdad?, escabroso, pues puede dañar los guardabarros o hacer que empiecen a rozar las llantas, y eso pues es problemático. Entonces tal vez no es una bicicleta todoterreno por esa razón. En cuanto a repuestos, algunas bicicletas de tipo urbano o que se convierten en bicis urbanas tienen partes que tal vez es un poco más difícil encontrar. Por ejemplo, no sé, los tornillos o las pegas de un guardabarros, que si se le cayeron a uno, pues tal vez es más difícil encontrar eso que un repuesto de una bici deportiva. Entonces eso pues las hace un poquito más especiales en ese sentido. Si son bicicletas estables, bueno, tan estables como una bicicleta de montaña, si es una bicicleta de montaña la que convertimos en urbana. Y por supuesto también en cuanto a potencia, son bicicletas que tienen su set de cambios, sus piñones, sus platos, y tienen pues esa capacidad también de subir cuestas, de lograr desempeños buenos en planos y demás. Otro tipo de bicicleta que también es urbana, porque tiene una característica pues, o una utilización muy de calle, muy para hacerlo del día a día, ¿verdad? Es la bicicleta plegable, que probablemente ustedes ya han visto bastantes bicicletas plegables circulando por Costa Rica, lo cual es muy interesante porque hasta hace unos años este tipo de bicicleta no se veía acá. Era una bicicleta muy europea, ¿verdad? Pero poco a poco hemos ido como país adoptándolas e incluso haciendo uso intermodal con ellas, o sea, llevando la bicicleta en el tren, haciendo viajes intermodales, que quiere decir combinando dos o más medios de transporte para completar un recorrido. Eso es interesante porque pues, nos está ampliando el espacio en el que podemos movernos gracias a la característica plegable de las bicis de este tipo. Es muy parecida a la bicicleta urbana, vean que tiene las mismas características, sin embargo la diferencia está justamente en que esta sí es una bicicleta diseñada para ser urbana. Vean que tiene sus guardabarros, tiene su rack, probablemente uno la equipa con luces y demás, pero lo principal es que se pliega por la mitad para poder hacerla una maleta y cargarla en otro tipo de vehículo o otro medio de transporte. Entonces también, si ustedes
están pensando viajar a largas distancias y esa distancia la pueden recorrer en alguna fracción en tren o en bus, este tipo de bicicleta tal vez es una buena elección. Entonces hay que pensar si la necesidad que tengo es compatible con esta bicicleta plegable, y si es así, pues ir por una de ellas. Incluso ya hay marcas nacionales que fabrican bicicletas plegables, así que el mercado se está abriendo y eso es algo muy bueno. Y por último tenemos la bicicleta playera o la famosa banana, que tiene algunas características interesantes, pero que tal vez no es la mejor bici para la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con la bicicleta playera? Bueno, observen que tiene características urbanas. Generalmente tienen guardabarros, tienen un asiento con bastante amortiguamiento, pero no son bicicletas muy estables. Resulta que la mayoría de las bicicletas bananas o playeras son de una sola marcha. Y eso, cuando uno, por ejemplo, hace el arranque, tiende a estar menos estable que con una bicicleta que tiene varias marchas, porque la marcha inicial es muy dura. Entonces ese arranque inicial puede ser un poco desestabilizado para el ciclista en comparación con una bicicleta que sí se puede poner en una marcha suave. Además, tienen una manivela muy ancha. Y esa manivela ancha, cuando uno circula entre carros, ¿verdad?, en las presas, puede ser un problema también. Entonces, creo que una bicicleta playera cumple muy bien la función del nombre, ¿verdad?, para utilizarla en la playa. Es una bici para zonas planas, tal vez no muy urbanizadas, pero que igual cumple una función utilitaria. O sea, se usa para hacer las compras, para ir a la escuela, etcétera, etcétera. Entonces, un poco esas son las características de estas bicicletas. No podemos seguir adelante sin mencionar las bicicletas electroasistidas. ¿Qué es una bicicleta electroasistida? Es una bicicleta como cualquiera de estas que vimos hasta el momento, pero que tiene un motor eléctrico que le da una asistencia al pedaleo. Y hago énfasis en la palabra asistencia porque hay una diferencia muy importante entre una bicicleta electroasistida y una bicimoto. Una bicimoto es una bicicleta a la que se le adapta un motor, ya sea eléctrico o de combustión, pero que tiene un acelerador que permite que uno avance sin pedalear. Esa, por definición, no es una bicicleta, digamos, estrictamente hablando, por lo tanto, no puede utilizar ciclovías, por ejemplo. Mientras que una bicicleta electroasistida, que es una bicicleta que tiene un motor que le ayuda al pedaleo, esa sí es por definición una bicicleta. La diferencia está principalmente en las velocidades que alcanza una y la otra. Una bicicleta electroasistida no debería alcanzar, en la asistencia no debería permitir más de 25 kilómetros por hora, mientras que las bicicletas o las bicimotos pueden llegar hasta 40 o 45 kilómetros por hora. Esa es principalmente la razón por la que no se permite que circulen en ciclovías las bicimotos. Entonces, una bici electroasistida es muy buena y es una bicicleta genial para un país como Costa Rica, porque nos puede ayudar a subir cuestas muy fácilmente, nos puede ayudar a llegar al trabajo tal vez menos sudados de lo que hubiéramos llegado en una bici mecánica. Es una bici que, para las características de topografía y distancias que recorremos en Costa Rica, nos vendría muy bien. Entonces, de nuevo, si alguien está pensando comprar bicicleta, vive a una distancia considerable de su lugar de trabajo o de estudio, tal vez una bicicleta electroasistida sea la mejor opción. Entonces, ténganlo en cuenta también. Siempre hablando de bicicletas es necesario hablar de mecánica básica. Este taller no es de mecánica y no vamos a profundizar en los temas de mecánica, pero sí quiero repasar con ustedes 4 puntos muy importantes acerca del mantenimiento esencial de una bicicleta. Por un lado tenemos el sistema de frenos. Es tal vez el más importante porque es lo que nos permite detener la marcha de la bicicleta en caso de un imprevisto. ¿Qué es lo que tenemos que verificar o buscar en un sistema de frenos? Bueno, si son frenos de taquillo, que los taquillos estén en buena condición, que no estén gastados. Eso es lo más importante para lograr un buen frenado. También que los cables que utiliza el sistema no estén deshilachados y no estén muy gastados. ¿Cómo verificamos eso? Bueno, los cables se pueden verificar justamente accionando los frenos. Si uno acciona el freno y la manilla entra hasta la manivela, eso quiere decir que el cable está muy estirado, está dando, ¿verdad?, mucha distancia. Si no es así, si se logra frenar la bici y los taquillos entran fuerte en los aros de la bicicleta,
entonces significa que el cable está funcionando bien. De igual forma, los taquillos tienen unos testigos que es fácil determinar si tienen desgaste porque justamente el calado, o sea, la profundidad de esos testigos es lo que nos permite ver si todavía funcionan o si están gastados. Para que tengan una referencia, el taquillo o el testigo del taquillo no debería llegar a 2 milímetros o menos. Si ya está en 2 milímetros, quiere decir que ya es hora de cambiar ese taquillo. Entonces, uno puede medirlo con una regla y darse cuenta pues qué tanto desgaste tiene el taquillo. Si estamos hablando de bicicletas con frenos hidráulicos, pues son las pastillas lo que se cambia. Las pastillas que están colocadas sobre el caliper de la bicicleta, que es lo que hace contacto con el rotor, que es lo que típicamente llamamos disco. Y de igual manera que los taquillos, cuando llegan a 2 milímetros, ya es hora de cambiarlos. Entonces también se pueden medir con una regla, entrando en la parte del freno de la bicicleta y así determinar cuánto desgaste tienen. Hay otros tipos de frenos, como frenos hidráulicos, que también pueden ser frenos de rotor o de disco, y esos generalmente es mejor que sean vistos en un ciclo, porque el freno hidráulico pues necesita un relleno de aceite para seguir funcionando y es digamos un freno más complejo que es importante estar revisando en un taller especializado. En segundo lugar, tenemos el sistema de cambios, que tal vez no lo vemos como un sistema de seguridad, pero en realidad sí lo es. ¿Por qué digo que es de seguridad? Porque muchas veces cuando uno está haciendo un alto y va a arrancar después, calcula en la distancia a la que viene un vehículo. Si yo empiezo la marcha y la bicicleta, la cadena no está funcionando bien, o el sistema de cambios no está funcionando bien, la bicicleta va a empezar o la cadena va a empezar a brincar y yo me voy a ver pues incapacitado de avanzar, digamos. No voy a poder avanzar porque la bici va a estar brincando, la cadena va a estar brincando. Eso es muy importante a nivel de seguridad, porque si yo calculé el tiempo para poder pasar esa intersección, pues podría haberme comprometido y eventualmente en una situación de peligro. Entonces es muy importante que el sistema de cambios esté bien. ¿Cómo se revisa el sistema de cambios? Bueno, lo principal es asegurarnos de que cada cambio que tiene la bicicleta esté entrando correctamente. O sea, que si es el 1, que esté en el piñón más grande, si es el 2, en el segundo piñón, etcétera, etcétera. Si empiezan a brincar, las bicicletas tienen un ajuste, una pequeña perillita trasera detrás del pasador, que es la pieza que cambia los piñones. Y ahí en esa perillita uno puede ajustar para adentro o para afuera según lo que necesite acomodar la cadena. Eso es algo que les recomiendo que lo experimenten en su bicicleta, porque tiende a ser un ajuste como muy personalizado. O sea, no todas las bicis son iguales y uno ajustando la perillita se da cuenta cuánto mueve la cadena esa pieza o cuánto, ¿verdad?, deja de moverla. Entonces es importante hacer esa experimentación con el sistema de cambios para asegurarnos que esté bien. Si la cadena sigue brincando a pesar de haber hecho un ajuste, puede que ya sea una cuestión de desgaste del piñón. Entonces, si el piñón está desgastado, la cadena no va a estar en su posición correcta porque el piñón no la agarra, por así decirlo. Entonces eso es importante también ponerle atención. Luego tenemos aros y llantas, y ahí es muy importante entender lo que sucede con los aros y las llantas, porque eso es lo que más probablemente nos puede causar un problema de camino a nuestro destino, ¿verdad? Vamos para el colegio, por ejemplo, para la U, y se estalla la bici. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es cambiar el neumático. No ponerle un parche al neumático, sino cambiarlo. ¿Por qué? Porque poner un parche requiere más tiempo y puede que no quede bien, y probablemente en ese momento uno está apurado y quiere completar el viaje para llegar bien. Entonces es importante llevar un neumático de repuesto, ¿verdad? Los neumáticos de repuesto, pero siempre así como bien encerraditos en un paquete, y llevarlos en el bulto, asegurarnos que el neumático, por supuesto, esté en buen estado, y también saber cambiarlo. Entonces esa parte de cómo cambiarlo es importante conocerla también. Para eso podemos ver algunos tutoriales en YouTube, por ejemplo, que explican cómo sacar un neumático del aro y cómo volver a ponerlo y demás.
Esa parte de mecánica pues es más específica. Pero en general, importante tener un repuesto. Además del repuesto, por supuesto, tener las cucharitas que permiten sacar el neumático de la llanta, y un inflador para inflar el nuevo neumático después de que lo reemplazamos. Y en última instancia tenemos la revisión general. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, resulta que la bicicleta, no, a pesar de que es un vehículo, no es un vehículo que tenga RITEVE, ¿verdad? Como el resto de los carros. Entonces, nosotros mismos tenemos que hacer nuestra revisión y ojalá hacerla de forma diaria. ¿Y qué es lo que se revisa? Es importante revisar la bicicleta, que los frenos estén funcionando, como les decía antes, ¿verdad? Que el freno, o sea, que esté funcionando implica que al presionar las manillas del freno logren suficiente presión para que detengan la marcha de la bicicleta. También verificar que los pedales estén fijos, o sea, bien firmes en su puesto, que el marco no tenga grietas, ¿verdad? Es importante revisar siempre el marco, especialmente en las pegas del marco, es donde puede haber alguna grieta. También verificar que el juego de centro, que es esta parte, esté firme, haciéndole un buen movimiento, y también que esté centrada la manivela con el aro frontal, de manera que la bicicleta pues pueda ser usada sin que vaya a tener sin que esté floja la manivela con respecto a la llanta y se vaya a perder el alineamiento de la bici. También es importante revisar que el asiento esté firme, que el rack, si tenemos uno, esté firme, que los aros no estén frenados. O sea, hacer girar los aros y verificar que no hay contacto con los taquillos o con los rotores. Y las pastillas, si es un freno de disco. Y bueno, en general asegurarnos que la bicicleta esté en buena forma, que los neumáticos estén bien inflados para que pues el viaje sea lo más eficiente posible también. Así concluimos el capítulo de la bici. Muchas gracias a todos los que nos acompañan y vieron con nosotros el video de David, que de hecho nos ayuda a visualizar muy bien la comparación entre los diferentes tipos de bicicletas que hay. Y vamos a profundizar un poquito más con Emanuel en el tema. Emanuel, vieras que una de las cosas que nos preguntan en los Facebooks es sobre el tipo de bicicleta según la estatura de las personas. De hecho, hay pues una chica que dice que mide 1,48 m y entonces que qué tipo de bici le convendría. No sé si hay algún tipo de métrica o alguna manera en que uno mide diferente qué tipo de bici le conviene por su estatura, o si eso es algo que es más de medir, no sé, asientos y otras cosas en cualquier tipo de bici. Sí, claro, es sumamente importante conocer la bicicleta que mejor se ajusta a las necesidades de uno en términos de eficacia, eficiencia, y también está muy relacionado a evitar futuras lesiones. Independientemente si el viaje va a ser muy corto, de punto A a punto B, es importante que sea de acuerdo a la medida de uno. Para todos los tipos de bici que David nos presentaba, tanto como las bicis de ruta, de montaña, que son las más populares que vamos a encontrar, sí tienen diferentes medidas y usualmente va a depender de la marca de bicicleta que estemos comprando. La medida más genérica que podemos pensar es igual que las tallas de las camisas que nosotros compramos, que van para adulto, ¿verdad? Que van desde las XS, S, M, L hasta XL. En el caso de una persona que ande aproximadamente en una estatura de 1,50, es muy probable que su talla va a ser una bicicleta XS. Y ahí cada marca, desde las marcas más tradicionales hasta marcas menos conocidas, van a tener un cuadro donde perfectamente lo puede acceder desde cualquier página de internet. Qué sé yo, voy a buscarme una bicicleta no están patrocinando, pero digamos una marca muy conocida, una marca Trek. Entonces voy al navegador y busco medidas de esta marca y ahí va a salir una tabla de cuánto es la estatura y cuál es la talla de marco recomendado.
Y esto va a variar, insisto, si es una bici de montaña, si es una bici de ruta. Entonces es muy recomendable verlo. Y adicional a conocer el marco, es importante, ojalá que cuando compremos una bicicleta, ya sea en un ciclo o si la compramos de segunda mano, ir con alguien que nos pueda ajustar la bicicleta a nuestras medidas. No es, aunque una persona mida 1,79 y la otra también, es posible que tenga más largo las piernas, más largo los brazos y esos pequeños ajustes, ya si se va a usar de una forma durante más horas, podría ocasionar algún tipo de lesión. Entonces sí es importante cerciorarse la medida de la bici en cuanto a la talla y asegurarse que está ajustada a las medidas de cada persona. Excelente, está es súper interesante, no tenía conciencia de los diferentes tamaños. Me imagino que entonces decías que es muy importante tener claridad de qué tamaño debería de tener uno según la estatura, porque de lo contrario me imagino las lesiones podrían suceder más en las rodillas, por ejemplo, si no tener la distancia correcta. No sé si hay una manera de uno saber o una manera general a qué distancia debería quedar uno, digamos, para medir eso de las bicicletas y de la altura de los asientos. Correcto, sí, una regla general es cuando estamos en la parte de pedaleo y están nuestros pies en cada uno de los pedales, estiramos, no deberíamos, si esta fuera mi rodilla, la rodilla nunca debe estirarse por completo, debe quedar con cierta flexibilidad cuando llega a la parte de abajo y de igual forma cuando está arriba. Entonces, la forma más básica es decir, si yo estoy estirando el pie por completo en el pedal, algo anda mal. Entonces necesito tal vez bajar un poquito el asiento para que el pie nunca se estire por completo. Pero tampoco puede quedar en el extremo de que no estoy estirando el pie lo suficiente, porque eso me va a ocasionar problemas a nivel de rodillas, a nivel de cintura. De igual forma con la posición de las manos en cuanto a las manillas de la bicicleta, ya sea una bici de montaña, que vamos a tener arriba los agarres, o una bici de ruta, que va a tener los 3 puntos, o una bici playera, que vamos más en una posición, no sé cómo me ve en la cámara, pero más o Ujú. menos así. Más No abierto, ajá. tendríamos, sí, no tendríamos que ir así, súper lejos, ni tampoco tan pegados, sino algo que nos permita tener cierta flexibilidad en el brazo para que haya comodidad en el frenado, ya sea en una bici de montaña o en una bici de ruta, que tengamos un acceso a los frenos y a sostenernos de la manivela con cierta flexibilidad. Hay posturas en la bicicleta a quienes les gusta una postura más rígida, más erguida, y generalmente somos los ciclistas que utilizamos en algún momento la bicicleta como medio de transporte, como un medio utilitario. Vamos, si me coloco así de lado, vamos en una forma más relajada, no sé, como si estuviera en una ciclovía en Europa, que uno ve esas fotos que la gente se ve toda relajada. Una posición ya más deportiva es cuando vas un poquito más, la espalda más hacia abajo, más cerca de la manivela. Eso puede ocasionar tal vez un poco más de estrés en la espalda, pero ya son posiciones más deportivas, más competitivas, que a nivel de como medio utilitario no es tan necesario. Entonces, 3 reglas básicas. La rodilla nunca tiene que estirarse por completo, ni tampoco Ujú. puede quedar muy arriba. Nuestras manos en la manivela deben quedar con cierta flexibilidad y tratar de tener una postura con una espalda recta, un poco tirando hacia adelante, pero que nos permita andar relajados. Ya si alguien se está volcando una parte más deportiva, ya son posturas un poco más diferentes, que creo que ya eso sería con algún profesional. Más de un entrenamiento, claro. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Otro punto que menciona David en el video es la diferencia entre las bicimotos y las bicis asistidas, o él menciona las bicis asistidas. Esto es algo relativamente nuevo, de hecho, pero que sí vemos ahora bastantes diferentes tipos en las calles. Y yo me preguntaba cómo podemos identificar los dos tipos de bici y pues qué implicaciones tiene uno y otro, puesto que unas sí pueden usar las ciclovías y otras no. Sí, esto a mí me parece excepcional que tengamos ahora tantas gamas de bicicleta. Hace muchos años, cuando uno empezaba a viajar al trabajo en bicicleta, yo recuerdo que lo que la gente le decía, pero está llegando todo sudado. Bueno, en aquel tiempo uno corría el riesgo y se cambiaba o luchaba por tener baños en los lugares de trabajo, pero ahora tenemos la opción de las bicicletas asistidas,
las muy conocidas e-bikes, y hay una amplia muy gama, desde presupuestos muy cortos hasta presupuestos ya bastante grandes. La diferencia radica generalmente en lo que es la bicimoto. La bicimoto es aquella bicicleta cuando pedimos algún servicio de entrega express. Es muy usual que llegue un muchacho o una muchacha en una bicicleta, tal vez una banana o una bicicleta de montaña, a la que le adaptaron un motor, generalmente un motor de combustión, de esos que hacen bastante ruido. Estas bicicletas, o bicimotos en este caso ya, no necesitan que sean activadas por medio del pedal, sino que perfectamente encienden el motor, ya sea eléctrico o ya sea un motor de combustión, y el conductor acelera. Y ese motor va a responder y esa bicimoto va a subir cualquier cuesta, cualquier plano, sin necesidad de que haya una fuerza de pedaleo, porque tiene un motor. Eso es una bicimoto. Estos, como explicaba David, alcanzan velocidades 40, 50 kilómetros por hora. Adicional a la velocidad, tienen más masa, por lo que se vuelve más susceptible frente a un ciclista que no tenga una bici de estas o frente inclusive a un peatón. El golpe va a ser, en caso de alguna colisión o accidente, el golpe va a ser mayor. Es por eso que se recomienda que no transiten en las ciclovías, al ser estos lugares más pacíficos para bicicletas regulares. Entonces, esa es la bicimoto, ¿verdad? No está muy regulado por ahí. Ahora, la bici electroasistida, la e-bike, es la bicicleta que también cuenta con un motor, pero el motor lo que hace es brindar una asistencia adicional a la fuerza que le damos nosotros con el pedaleo. Entonces, si vamos a subir una cuesta con una bicicleta asistida, no podemos simplemente, en forma figurativa, cruzarnos de piernas y dejar que la bici haga todo el trabajo. Tenemos que ir pedaleando y a la vez hay un motor que va a asistir a la bicicleta para subir. Y también hay algunas, la gran mayoría, con un motor eléctrico, es lo que va a solucionar esto. ¿Por qué me encantan estas? Bueno, yo no tengo ninguna, pero tal vez en algún futuro me gustaría tenerla. Si yo tuviera que ir al trabajo y quisiera ir bien vestido, quisiera llevar el bolso atrás, lo que sea, pero me voy a enfrentar a 2, 3 cuestas, entonces podría llevar una bici asistida. Por lo tanto, cuando me esté enfrentando a las cuestas, no voy a tener que hacer tanto esfuerzo, no me voy a sudar, voy a poder transportar mi bolso, la ropa de cambio e inclusive el viaje va a ser hasta más ágil. Por lo tanto, voy a recortar mis distancias de recorrido cuando voy al supermercado, cuando voy al trabajo, a hacer las compras, al lugar de estudios. Esos son los beneficios de una bici asistida y que además también nos permite andar por la ciclovía. Aparte, ya muchas vienen con previstas para luces o previstas para cargar el celular, inclusive en la misma bicicleta. Ya estamos hablando de bicis de Con un el mismo mayor motor que presupuesto. tienen, claro. Ajá, Correcto. con la misma opción. Entonces ya facilita mucho la conectividad, inclusive para personas que hacen entregas, pueden ya una opción de ir cargando su teléfono y algunas hasta se van cargando, igual que los vehículos eléctricos y los descensos, y se les va Claro. devolviendo un poquito de energía. No todas, son muy pocas que ya así por el momento, pero da la facilidad de quitar la batería, llevarla a la casa o a la oficina y cargar la bici. Cuando ya nos vamos, agarro la batería, se la instalo de nuevo y voy de regreso a la casa con la batería bien cargada. Qué interesante. Y sí, sin duda creo que ahora vemos mucha más variedad. De hecho, incluso de la misma variedad que nos explicaba David, ¿verdad? Algunas de esas bicicletas no eran antes tan comunes de ver en nuestras ciudades. De hecho, en particular, me parece interesante el caso de la bici plegable que nos comentaba David. Y una de las cosas que él hablaba sobre la bici plegable es la facilidad que tiene esta para usarla en intermodalidad, ¿verdad? O sea, usar más de un modo de transporte en nuestro trayecto o en nuestro viaje con esta. Sin embargo, quisiera consultarte si solo la bici plegable sirve para intermodalidad o si podemos igual pensar en otras formas de intermodalidad con cualquiera de las otras bicis que tengamos. Este tema es buenísimo y para todos los que nos están viendo en vivo, nos están viendo en grabación, intermodalidad es un tema que se va a tocar después y que nos va a entender cómo podemos aprovechar al máximo. No importa si ocupa ser parte del recorrido en mi carro, en un bus, en cualquier otro medio. Entonces ahí les dejamos el comercial. Pero para responderte ahí, Caro, eh,
las diferentes bicicletas se pueden prestar para cualquier transporte. Es muy fácil la bici plegable, no es muy popular tampoco, aunque sí hay muchas. El beneficio que tiene es que, como su palabra lo dice, yo la puedo hacer casi que la bici grande, hacerla en una sola bici. Por lo Una tanto, maletita. Ujú. al hacerla más pequeña, voy a tener mucho más facilidades de levantarla y entrar a un bus, entrar al tren o hacer carpooling con algún compañero que pueda echarla en la cajuela o cualquier otra forma. Entonces siempre se ha pensado que la intermodalidad es exclusiva a las bicis plegables y esto no es cierto. Hay muchas empresas de autobuses o inclusive en los mismos trenes que ahorita tenemos bastante, bueno, mucho más lindos, ¿verdad? Ujú. Es posible entonces coordinar con los choferes de uso de trenes para agarrar la bicicleta y yo mismo he visto donde, por ejemplo, se abre la parte donde van las maletas y ahí se puede colocar de forma segura la bicicleta, se cierra esa cajuela y ahí puede viajar la bicicleta. Es posible que nos den esta opción en los autobuses, es posible que en los trenes también entramos con la bicicleta en alguna parte donde la podamos colocar, que no sea, que no quite mucho espacio para el resto de pasajeros, porque es nuestro medio Ujú. de transporte a la vez. Y también ahora, si vemos en la calle, hay mucho taxista que también anda un rack en el techo, lo que conocemos como una canoa. Entonces, perfectamente agarró un aguacero y no puedo continuar en bicicleta o tuve un daño, van a pasar muchos taxis o cualquier otro medio de transporte que tenga una canoa o donde colocar la bicicleta y ahí puedo llevarla. Entonces no tenemos que pensar que, mira, no me alcanza el presupuesto para una bici plegable o no tengo donde colocar otra bici. No, si tengo una bici regular, también la puedo utilizar como intermodalidad. Es únicamente analizar cuáles son los puntos de conexión que voy a tener y ver las facilidades que me dan los diferentes medios de transporte para llevarla. Claro, súper bueno. Y de hecho, eso que estabas diciendo igual de que no hace falta entonces necesariamente pensar en que tengo que buscar una bici plegable si lo que quiero es movilizarme, no sé, de una manera utilitaria o por alguna razón tengo que hacer intermodalidad. Una de las cosas que también me parece muy interesante es el hecho de que tenemos diferentes tipos de ciclistas en el país y como bien decías, hay muchos que hacen ciclismo de ruta o ciclismo por deporte y de una manera más recreacional y otros que lo usan de manera utilitaria para ir al trabajo, para ir al supermercado, hacer otro tipo de mandados, etcétera. Hablando de eso del tipo de bici, tal vez sería interesante que podamos hablar de cómo quizás una misma bici le puede servir a un ciclista, eh, no sé, que ya hace ciclismo por deporte de ruta para que empiece a animarse a hacer de manera utilitaria también. No sé, tal vez si hay cosas que uno puede adaptar a cualquier tipo de bici o creo que la mayoría, especialmente los que vivimos en el este de la ciudad, estamos muy acostumbrados a ver, por ejemplo, los domingos, una gran cantidad de ciclistas que hacen rutas bastante largas durante el día. Pero no sé si muchos de esos ciclistas ya van al trabajo, por ejemplo, en su bici. Entonces, tal vez nos hablas un poco de cómo nos adaptamos. Si ya lo hacemos por deporte, cómo nos animamos a hacerlo más en el día a día. Sí, y esta parte es buenísima. Yo, más que ciclista utilitario, soy más ciclista amateur y encontré en la bicicleta, dentro de lo que es ciclista amateur, un medio de transporte adicional para viajar al trabajo. Inclusive la utilizo para llevar a mi hijo a la escuela. Ya él va en su propia bici y por las Ujú. tardes hacemos intermodalidad. Recojo la bicicleta la echo en el carro y él se viene también en el carro conmigo, obviamente. Ujú. Pero entonces, ¿a qué voy con este punto? Bien, a raíz de los últimos hechos mundiales de la pandemia, la gente necesitaba hacer deporte, necesitaba un deporte individual, siento yo. Algo que yo puedo controlar mi propio esfuerzo y puedo disfrutarlo, conectarme con el entorno. Y siento yo que afortunadamente salieron muchos ciclistas a disfrutar los sábados, los domingos y es los que vemos las carreteras llenas. ¿Qué pasa? Entonces ahora vemos muchos que estamos disfrutando del ciclismo. Lo que podemos también hacer es, si somos ciclistas entrenando por diversión, por algún objetivo, utilizar más la bicicleta de esta forma utilitaria. Ir al gimnasio, ir al trabajo, ir a hacer cualquier otro mandado. Podemos pensar en diferentes accesorios. A veces lo que nos da más pereza es, ok,
ponerme el bolso en la espalda me da mucho sudor, me puede resultar incómodo si son 30, 40 minutos. Entonces ahí podemos explorar una serie de diferentes cuestiones que podemos colocar en la bicicleta. Atrás tengo una bici de ruta que tal vez no sea un mejor ejemplo, pero si es la bici que tengo, se le puede colocar un rack que viaje aquí del tubo del asiento a la parte del eje de la llanta de atrás. En esta parte puedo colocarle el bolso o cualquier otra cuestión. Inclusive hay también canastas en las partes delanteras que sí, se puede ver feo cuando estamos haciendo deporte, cuando estamos haciendo algún entrenamiento, pero aquí la invitación es hacerlo también de manera utilitaria. Tenemos que pensar también que si, bueno, si la bicicleta tiene ya los accesorios para practicar deporte, podemos buscar algunas formas para colocarle a los pedales. Si tienen un pedal tipo de clip, entonces colocarle alguna, se me fue la palabra, pero existen otras artefactos que se colocan en los pedales que ya tenemos clip para que quede una plataforma. Ya regresó la palabra. Pedales de tipo plataforma. Entonces ahí estamos haciendo un híbrido de nuestra bicicleta que nos va a funcionar para hacer el deporte que tanto nos gusta, pero la vamos a utilizar de una forma efectiva. Vamos a economizar en combustible, vamos a ayudar al planeta a reducir las emisiones de carbono, vamos a disfrutar el ride y posiblemente vamos a ser partícipes de reducir las presas en carretera. Entonces, ¿qué tenemos que considerar para seguir respondiendo? ¿Cuál es la ruta que voy a tener? ¿Cuál es la ruta que en la bicicleta me va a dar menos cuestas? Entonces, yo vivo en Heredia y tengo mi oficina en Rosmosel. Entonces, yo voy a tratar de buscar cuál va a ser la ruta más segura, cuál va a ser la ruta que me dé, ojalá, menos cuestas, cuánto va a ser el tiempo de traslado que voy a necesitar y como voy a andar mi computadora, posiblemente prefiera colocarle algún tipo de rack a la bicicleta para transportarlo. Importantísimo a la bici, y esto lo vamos a ver en otro taller de los chunches, colocar dispositivos de seguridad como las luces que nos hacen totalmente visibles para poder utilizarlo de una forma utilitaria. No descarto usarlas de una forma recreativa las luces por nuestra seguridad, pero sí muy importante cuando estamos en medios de presas, en medios de muchos vehículos, hacernos visibles con esos aparatos. Entonces ahí se presta mucho a la creatividad en analizar qué hay en el entorno que me pueda funcionar y conocer la mejor ruta y como lo propone Bicibus, si tengo más compañeros viajando en la misma ruta de mi trabajo, ponernos de acuerdo e ir juntos. Entonces, Carolina, entres a las 8, sí, ok, me queda de paso, nos vemos a las 7:20, paso por vos y ahí vamos juntos hasta llegar al trabajo y lo hacemos de una forma más eficiente y más segura. Bueno, y ahora que además en algunos de los cantones tenemos opciones de cicloinfraestructura y de opciones un poco más seguras también, creo que es un momento perfecto para ojalá animarse a usar la bicicleta de una manera más utilitaria y así, bueno, en el caso de Montes de Oca y Curridabat, aprovechar la ciclovía al este que se está implementando en estas semanas. Antes de que cerremos, hay una pregunta en el Facebook Live sobre los asientos, sobre la escogencia de asientos y si es importante escoger un buen tipo de asiento para la persona, ¿verdad? No sé si son diferentes según lo que yo quiera hacer, según lo mismo que hablábamos de si me voy a pegar una cleteada de ruta larga o si voy a hacer trayectos cortos utilitarios. No sé si habrá algo específico que uno deba saber al respecto. Sí, perfecto. Y aquí vamos a dividir en dos, ¿verdad? Ciclismo utilitario, usualmente no voy a necesitar la bici más de una hora. Creo que sería mucho rato transportarse de punto A a punto B en ciclismo utilitario. Aquí puedo tener prácticamente cualquier asiento porque no voy a exponer mi cuerpo mucho rato a estar en una bici en esta misma posición. Sin embargo, si vamos a utilizar esa misma bicicleta ya para una vuelta el domingo de 2 a 3 horas, es recomendable que el asiento tenga la talla que corresponde a cada cuerpo. Los huesitos que tenemos nosotros atrás, los isquiones, son los que van a determinar cuál es el tamaño del asiento. Muchas personas les gusta un asiento que sienten suavecito y creen que es cómodo, y sí, son muy ricos, pero eso se presta para ciclismo utilitario y está muy válido porque son muy cómodos. A la hora de hacer una ruta muy larga y si no corresponden a las medidas de cada persona, es donde se puede presentar algún tipo de lesión y es cuando vemos que las personas dicen, me duele mucho, ya sabe qué parte, ¿verdad? Entonces es ahí donde se recomienda, si ya va a ser muchas horas de ciclismo, que se asesore en una tienda sobre cuál es su mejor asiento.
Pero nuestro foco utilitario, cualquier asiento le va a servir. Y vieras que estaba viendo otra pregunta que va muy relacionada a asientos, a tocar el suelo. Y volvemos a la diferencia, ¿verdad? Ciclismo utilitario, o ese que yo me transporto muy corto, no es crítico que la bici tenga nuestras medidas exactas y perfectas. El mejor Ok. ejemplo, una de las bicis que yo tengo atrás, que no es mía, es la de mi esposa, es una bici talla XS, que le puede servir a la muchacha que nos preguntaba. Esa bici yo la puedo utilizar 1 o 2 horas, que mi esposa no se dé cuenta, no mentira. La uso 1 o 2 horas y no Ajá. me va a generar mayores lesiones, no está a mi talla, pero puedo agarrarla, ir a comprar el pan, puedo hacer una vuelta de 1 hora y el resto. En el momento que yo use esa bici, por más de 2 horas, y ya me pasó una vez, sí voy a sentir dolor en la espalda porque no está a mi talla. Entonces no Ujú. quisiera que la gente se escandalice de que, uy, es que no puedo ir allá porque la bici no tiene mi talla. No. Si es ciclismo utilitario, podemos agarrar la bici, disfrutarla. Eso sí, tener la precaución si vamos a aumentar las horas. Si es ciclismo utilitario, no tenemos que preocuparnos tantísimo de que si la bici está a mi medida o no. Y de igual Ujú. forma, como preguntaba acá, si los pies me llegan al suelo o no. Cuando la bicicleta deportiva tiene las medidas para hacer competición o para eso, es muy posible que cuando uno se coloca sobre el asiento de la bici, es posible que los pies no nos lleguen al suelo. Entonces, Ujú. cuando estamos agarrados de la bici, tenemos un pie en el suelo y la bici está así, de ladito, para poder alcanzar el suelo. Pero insisto, eso es porque esa bici tiene las medidas para uno ya poder andar 2, 3 horas. Si ocupa bajar el asiento porque se siente más cómodo y se siente más seguro, sentarse y poner los 2 pies en el suelo y hacer el mandado de 30 minutos es válido. Nada le va a pasar al cuerpo y le va a generar mucha confianza a la persona a detenerse en los altos, a detenerse y contestar el celular si lo están llamando. Entonces no quisiera como que se perciba que la bici debe ser estrictamente de esa forma porque le resta un poco la seguridad y la confianza que vayamos a tener. Entonces, ande seguro, siéntase de la forma más segura, si necesita poner los 2 pies en el suelo estando sentado, siempre y cuando el viaje sea largo y eso le da mucha comodidad. Y repito, ya si va a hacerlo de una forma competitiva o entrenamientos, ahí es donde tenemos que tener cuidado. Pero para ciclismo utilitario podemos disfrutarlo tranquilamente así. Bueno, es que también al fin y al cabo lo importante es que nos mandemos a tratar, ¿verdad? Y a tratar de usarla más, como decías hace un rato, no solo es un tema de salud personal, ¿verdad? Si uno usa más la bicicleta para esas cosas para las que algunas personas sacan el carro aún siendo distancias sumamente cortas, pero además aportamos a disminuir las presas, a disminuir la contaminación sonora y la contaminación en general si nos animamos a sacar más la bici. Nosotros vamos cerrando este primer taller sobre la bici. Hoy, muchísimas gracias, Emanuel, por acompañarnos. Y vamos a dejarles la invitación abierta porque vamos a tener otros 5 talleres más durante este mes de septiembre con otros temas donde vamos a ver temas como los chunches, la logística, la ley, las reglas de la calle y diferentes escenarios en los que con los que nos podemos topar como ciclistas urbanos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y a los que nos vean después. También ojalá quede la información de tanto valor ahí para que la compartan y que pasen entonces muy feliz noche. Buenas noches.